Noticia que le está dando la vuelta al mundo y obviamente aquí en Panamá también le estamos prestando mucha atención. Varias personas heridas tras caída de una cabina del Metrocable en Medellín, Colombia. Las personas que como yo tuvimos la oportunidad de viajar a Colombia, específicamente en Medellín, y estar experimentando la maravillosa vistas y la hermosa experiencia que es estar en la ciudad de Medellín, que enamora, ¿verdad? Y que tiene un sistema del Metrocable muy seguro, muy correcto, mucha cultura metro. De hecho, el término cultura metro aquí en Panamá, allá se le dice metrocultura. O sea, que acá incluso, para los que saben, el metro de Medellín tiene mucho más años. De hecho, tiene creo que 20 años. Efectivamente tiene 20 años. Y es muy moderno, muy avanzado. Y una atención al público espectacular. Algo que aquí en Panamá se está tratando de implementar, pero que hasta cierta medida todavía nos falta mucho para aprender modales, educación y servicio al cliente. Eso hay que decirlo. Es una de las cosas que más adolece en Panamá, y a veces la gente prefiere pagar más simplemente por una buena atención. Triste pero real aquí en Panamá. Entonces hay un accidente que ha ocurrido, es muy lamentable. Obviamente son cosas que pasan. Vamos a ver de qué se trata y vamos a reaccionar, porque hay mucha gente alarmada aquí en Panamá y vamos a analizarlo en detalle. Vamos a ver qué pasó aquí. Tenemos información que se genera en Colombia. A esta hora, al menos 9 personas heridas ha dejado la caída de una cabina del Metrocable de la línea K entre Santo Domingo y Popular 1. Esto en la zona nororiental del Metro. De hecho, yo conocí los Populares, donde está la biblioteca. Se me olvida el nombre de la biblioteca. Por ahí la gente de Colombia que me está viendo en el video me comenta la biblioteca, pero son por los Populares, donde está la biblioteca, una biblioteca España. La Biblioteca de España. Tuve la oportunidad de conocer, hermosa, espectacular, increíble, en esa montaña por allá trepada. Medellín es increíble. Gracias. No, bueno, ahorita mismo estoy en tiempo real, así que no pude leer el comentario, pero sí me acordé. Biblioteca de España. Medellín, miembros del cuerpo de bomberos de la ciudad atienden esta situación mientras se ha suspendido el servicio para la comunidad. La alcaldía de Medellín, debido a esta emergencia en la estación Santo Domingo del Metrocable, activó el plan de contingencia para las rutas integradas. Las víctimas, según los primeros informes, cayeron varios metros. En redes sociales circulan los primeros videos de este accidente de reitero del Metrocable de Medellín. Esto fue reportado aproximadamente a las 4:30 de la madrugada, una zona muy popular donde en horas de la madrugada justamente empieza a aumentar el número de personas que utilizan este sistema. Claro, es una zona muy populosa, o sea, quiso decir, no tanto la palabra popular de famoso, sino populosa. Hay mucha gente que vive por allá y que sale a sus trabajos, a sus diligencias, a estudiar, tantas cosas que hace el colombiano allá en su país. Bueno, medios locales en Medellín hablan que los heridos fueron trasladados a centros de asistencia cercanos en donde se les brinda ya atención médica. El alcalde de la capital de antioqueña, Federico Gutiérrez, dijo que los cuerpos de socorro bomberos de Medellín están atendiendo la situación. La empresa Metro de Medellín está evaluando la situación para conocer las causas de la caída. Además de los lesionados, más de 90 personas quedaron atrapadas dentro de las cabinas que tuvieron que detenerse durante todo el recorrido entre estas. Sí, porque como son cabinas, propiamente dicho, porque es el Metrocable, quedan paradas y quedan suspendidos en el aire. Un poquito de susto, cogerlo con calma, que después van a ir buscando la manera de cómo ir sacándolos uno por uno. Una labor titánica. Y todavía a esta hora se está trabajando para poder evacuar a las personas que han quedado prácticamente allí en estas cabinas. Y la primera hipótesis que se está manejando de esta emergencia es de una colisión entre dos cabinas. Es la información preliminar, y esto que provocara entonces que una de ellas cayera con al menos 10 personas a bordo. Porque básicamente es el límite aproximado que puede haber dentro de las cabinas allá en Medellín. Hay mucha seguridad,
pero indiscutiblemente son accidentes que pasan, y cuando dicen que probablemente se han chocado dos cabinas es porque pasan cerca cuando ya están llegando a su respectiva estación, ¿no? Donde se conectan, se interconectan con el metro. Las primeras imágenes, nosotros estamos haciendo ya los enlaces con nuestra alianza Caracol para poder tener más detalles de este accidente que se reporta a las 4:30 de la madrugada de hoy en Medellín, tomando en cuenta que también esto es uno de los atractivos turísticos. Sí, exactamente. De la ciudad de Medellín. Ahí está. Básicamente esa es la información. Hay comentarios, muchos. Vamos a ver si hay algo más. Pues no les han llegado más información. Aquí hay un tema que hablan de que llega... En este recorrido en patios y talleres de la línea 3. Ok, vamos a hablar ahora de la línea 3 aquí en Panamá en un rato. Por mientras, decirles a todos mi opinión de esto, ¿verdad? Responsable, mi opinión responsable. Dicen aquí en los comentarios, son 20 años ya que cumple el metro de Medellín, para que sepan. Y es la primera vez que se conoce de un accidente como este. Y eso que la EPM... cada cierto tiempo la detiene para hacer mantenimiento. Dice otro comentario, es la primera vez que pasa en 20 años. No vuelvan a montar en carro porque fallan o se chocan. No vuelvan a montar en aviones porque se caen. La gente sí es alarmista, sencillo, cuando te toca, te toca. Acá hay otro. Si eso pasa allá en Medellín, que ellos quizás sí son más cuidadosos con sus cosas, ¿qué se espera de Panamá? Si llegan a poner eso acá ni siquiera le dan mantenimiento a los aires de los metrobuses. Mira, a ver, sí y no. Sí y no. ¿Por qué? El metro, no hablo del metrobús. Y aquí hace el comentario del metrobús. Son dos cosas diferentes. El metro es otra cosa. A ver, el metro lo maneja otra gente. Que se interconectan con los metrobuses, sí, pero ese es otro sistema. La interconexión con los metrocables es parte del metro. Por eso se llama metrocable. No dice metrocablebús. Entonces, para ahí, ¿no? Igual allá en Colombia. Lo digo porque yo tuve la oportunidad de conocer, y la cultura es increíble. Aparte que de hecho sí, el colombiano es mucho más educado y más amable que aquí el panameño, tengo que decirlo. Eso es algo que es de cultura. Y más cochinos somos acá también, muy sucios, por lo menos en lo que es la capital. En el interior no tanto, no se ve tanto esa cochinada que se ve aquí en la ciudad capital, porque somos cochinos. Somos cochinos, la cosa hay que decirla. Entonces, y eso no lo van a decir nuevamente en los medios de comunicación, pero responsablemente tengo que decir que el trabajo que se ha hecho en el metro, porque el metro se le da mantenimiento. El metro aquí en Panamá, las vías del tren se le da mantenimiento. Se le da mantenimiento a toda clase de situaciones referentes al metro. Y es una empresa que hasta el momento lo ha hecho bastante bien. Tengo que decir, a veces se detiene porque siempre hay algún accidente, en el sentido de que el perrito que en estos días se metió, hay que darle cuidado a esas cosas. Alguna persona que por accidente toca el botón del pánico, o algún tema de mantenimiento, se detiene. Listo. Amenaza de personas que están merodeando y rondando, son cosas que pasan. En todos los países súper desarrollados no va a pasar eso en Panamá, hombre. Los alarmistas y toda esta cosa, es verdad. Ahí dicen tema de los aviones. Mire, los aviones, hay más posibilidades, creo que por ahí tú lo puedes buscar en las redes, más posibilidades de que te pase un accidente en el hogar a que te pase un accidente en un avión. Eso está comprobado. Entonces, y son de personas que viajan constantemente, prácticamente día y todos los días en aviones, ¿verdad? Que viven de eso porque trabajan así, ¿no? Ok. Si no, como fuera con las azafatas o como fuera con los pilotos de avión. O sea, en fin. Es un accidente. Sí, prende las alarmas en el sentido de que las personas que van a trabajar con el metro, lo que están haciendo en la línea 3, que ahora la vamos a ver, tiene que ser un trabajo de calidad. No puede pasar, de verdad no puede pasar. Y esta gente de la línea 3 tiene que estar bien claro, y que seguramente lo están,
la línea 3 del metro tiene que ser bastante 100% segura. Ahora, 100% en la vida nada, ¿eh? Nada. Pero son cosas que pasan y hay que darle seguimiento, hay que darle cuidado y hay que estar pendiente, ¿verdad? Son cosas que pasan. Lamentable, triste. Lo bueno es que no he escuchado víctimas fatales. Lo bueno es que se le dio atención inmediata y ya está. Lamentable, sí, cosas que pasan. Vamos a ver acá. Línea 3. En este recorrido en patios y talleres de la línea 3 del metro de Panamá. Hemos llegado ahora en donde está ensamblado el primer tren que llegó. Ya están los 6 vagones aquí. En este punto vamos a conversar con el ingeniero Luis Navarro, encargado del ensamblaje. La primera pregunta, ingeniero, muchas personas se hacen es que a diferencia del otro es un monorriel. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la oportunidad. Ya dijiste que es el monorriel la diferencia. La mayor diferencia tiene que ver con cómo se genera esa propulsión del tren. Al igual que los otros trenes son eléctricos, son motores eléctricos, pero no tengo una vía férrea, no circulo sobre hierro, sino que tengo unas ruedas que circulan sobre la viga de concreto y eso es lo que le da el empuje al tren para circular. En complemento a esas ruedas que van sobre la viga de concreto, tenemos unas ruedas que abrazan la viga, que son las ruedas estabilizadoras, y eso es lo que permite el conjunto de avance de tracción de cada uno de los trenes. Los televidentes seguimos en esto. Ahí está, avance de tracción vía las vigas las vigas de concreto. Ok. Recorrido tiene un avance de 58%. Hay gente comentando aquí que dicen, no me convence. Ojalá todo salga bien y no haya problema para mí, el otro es más seguro. Ya me preguntaba cómo hacían eso. Todo se desgasta con el mantenimiento, todo se desgasta, los mantenimientos al día nada más. Eso es todo, sí, claro, por supuesto. Hay que darle mantenimiento a las vías como a todo en la vida, igual que a la pareja, igual que a la casa, igual que a las plantas, igual que a los animales, las mascotas. A todo hay que darle mantenimiento. Palabra clave, ¿eh? Mantenimiento. Entonces, y seguir para adelante, porque el día de morirse es uno solo. Nadie se muere en la víspera. You know.